Hola, ¿qué tal? Siguiendo con el tema de amplificadores operacionales, habrán visto que hay una infinidad de aplicaciones y de cosas que se pueden hacer con los amplificadores operacionales. Acá les traigo una más y con esto vamos cerrando la unidad de amplificadores operacionales y después queda en ustedes seguir investigando, seguir diseñando cosas, descubriendo, experimentando, jugando con esto. Así que bueno, vamos con ello. Em, Primero vamos a hacer un breve repaso de lo que es la excursión de señal en un amplificador implementado con los operacionales, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tenemos un circuitito que es un amplificador no inversor hecho con LM741, eh, alimentado con más o menos 15 volt, con una ganancia de 10 veces y una carga de 1 kilo ohm. Vamos a inyectar una señal senoidal de 1 volt de amplitud, pico. Así que bueno, en la salida teóricamente deberíamos tener 10 volts, ¿cierto? 10 volt pico en la salida. Veamos si eso es cierto. Efectivamente, fíjense que la escala vertical está en 5 volt por división. Tenemos dos divisiones, así que la amplitud pico es de 10 volt, como se ve ahí en la simulación. Bueno, ahora, teóricamente, tendríamos que poder excursionar hasta 15 volts, ¿cierto? Porque eso es el límite de la alimentación. Pero habíamos visto que los amplificadores en realidad se saturan antes, más o menos entre 1 o 2 volts o 20, 10% por debajo del valor de la fuente de alimentación. Entonces vamos a llevar el amplificador a esas condiciones, a ver en qué punto se satura. Por ejemplo, pasemos a 1,2 volt de amplitud pico en la entrada y por lo tanto a la salida tendríamos que tener 12 volt pico, ¿cierto? A ver si satura. Y no, acá parecería que todavía no satura. A ver, pasemos a 1,3 volt. Teóricamente deberíamos tener 13 volt pico en la salida. Y fíjense que ahí ya me está recortando. Quiere decir que a los 13 volt, fíjense, 2 volt por debajo de los 15 ya me está saturando el amplificador. O sea que con esta alimentación, más o menos 15, no puedo tener más de 24 volt pico a pico de amplitud en la onda de salida. Porque si no, si me paso de eso, ya está recortando la señal y deja de ser lineal la amplificación. Entonces, ¿cómo haría para tener más excursión de señal y no tener la distorsión esta que estoy teniendo? Bueno, la más fácil obviamente es aumentar la alimentación. Fíjese que aumento la alimentación, la llevo por ejemplo más o menos 18 volt y ese problema de distorsión por saturación desaparece. Fíjense, desapareció. Y es obvio porque le estoy dando más margen, o sea, estoy aumentando la fuente. Es lógico que suceda eso. Pero ¿qué pasa cuando no puedo aumentar la fuente de alimentación? Es decir, cuando ya estoy limitado por la fuente de alimentación. ¿Cómo hago en esas circunstancias para excursionar lo que necesito? ¿Cómo hago? La cuestión sería, ¿cómo hacer para maximizar el uso de la fuente de alimentación? Aprovechar mejor esto. Fíjese que uno diría, pero ¿cómo? Si estoy bastante bien, o sea, tengo más o menos 15, estoy sacando más o menos 12 sin distorsión, está bastante bien. O sea, más o menos 13 más o menos. Está bastante bien eso. Uno diría, ¿qué más querés? Pero no, se puede hacer algo más. Eso es lo que les voy a mostrar ahora. Bueno, volvamos acá a simular, por ejemplo, para 1 volt de amplitud. Y obviamente en la salida, como la ganancia es 10 veces, tenemos 10 volt pico en la onda de salida. Ahora pasemos al circuito este, que está acá. Y fíjense qué es lo que tenemos. Tenemos la carga atacada en cada extremo por un amplificador distinto. En un extremo tenemos el amplificador inversor que teníamos antes de ganancia 10 veces y en el otro tenemos un amplificador inversor de ganancia 10 veces también.
y ambos amplificadores están atacados por la misma excitación. Y como uno de ellos invierte, obviamente en la salida entre los extremos de este amplificador, eh, vamos a tener una señal diferencial atacando esta carga. Veamos qué es lo que sucede acá, en este caso. Tenemos la excitación puesta en 1 volt y acá podemos ya más o menos prever qué es lo que va a suceder. Si acá en la salida de este tenemos 10 volt pico para el hemiciclo positivo, en el otro extremo vamos a tener menos 10 volt para el hemiciclo positivo, porque este es un amplificador inversor, el de la derecha. Entonces cuando hagamos la diferencia de potencial en la carga, en la RL, nos va a quedar que la tensión pico va a ser de 20 volt, ¿cierto? O sea, el doble. A ver si eso es verdad. Corro la simulación y fíjense que efectivamente tengo el doble de excursión que tenía antes. Y estoy usando la misma fuente de alimentación. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tenga 20 volt de excursión si la fuente de alimentación es de más o menos 15? O sea, tengo 15 para arriba y 15 para abajo. ¿Cómo estoy excursionando 20? Y no se está saturando. Fíjese que no está saturando el amplificador. ¿Cómo es eso posible? Bueno, eso es posible por la forma en que funciona esto. Esto se conoce como configuración en puente o bridge en inglés. Y básicamente es la topología esta que se muestra acá en la pantalla del simulador. Pero ¿cómo funciona esto? Ahora pasemos a explicar un poco de la teoría básica de todo esto. Porque ¿cómo logra esta configuración doblar la excursión de señal de salida con la misma fuente de alimentación? O sea, no hemos modificado la fuente de alimentación, es la misma que teníamos antes. Así que bueno, vamos a ello. Acá tenemos un esquema de lo que estaría sucediendo con nuestro amplificador en puente. ¿Qué pasa? En la etapa de salida de cada operacional tenemos básicamente un amplificador clase B o AB, dependiendo de qué tecnología se use. Pero en definitiva tendríamos esto. O sea, la carga estaría flotante y estaría siendo atacada por las etapas de salidas de cada amplificador. Ahora bien, el de la izquierda es el amplificador inversor, no inversor. Por lo tanto, cuando la onda de entrada tiene su hemiciclo positivo, acá vamos a tener algo así. Y en la etapa de salida del amplificador inversor vamos a tener una cosa así, ¿cierto? El hemiciclo negativo. Bien, todo esto para la onda de entrada, para el hemiciclo positivo de la onda de entrada. Entonces, ¿cómo sería la conducción de los transistores bajo estas circunstancias? Bueno, para el hemiciclo positivo, por ejemplo, tendríamos que conduce, ¿cuál conduce acá de estos transistores? A este llamémosle Q1, Q2, Q3 y Q4, llamémosle así. Para el hemiciclo positivo de la onda de entrada, conduce el transistor este, porque este es el amplificador no inversor y por lo tanto va a conducir el NPN. Entonces el recorrido es así. Ahora, ¿Q3 conduce? No, porque Q3 está siendo atacado por una onda invertida, por lo tanto el que va a conducir es el Q4. Y aparte, necesariamente tiene que conducir Q4 porque el circuito se tiene que cerrar. A través de la fuente de alimentación se tiene que cerrar el circuito. Entonces el recorrido va a ser así y así. Y ahí se cierra el recorrido entre las fuentes de alimentación. Ahora, para el hemiciclo negativo de la onda de entrada, la cosa se invierte. Va a conducir el NPN Q3, es decir, este, así, y va a seguir por el Q2.
a través de la fuente de alimentación. ¿Y eso qué tiene que ver con que se haya aprovechado mejor la fuente de alimentación? La misma fuente de alimentación. Y lo que pasa es que cuando los transistores conducen al máximo, ¿cierto? Están en plena conducción, al tope de conducción, digamos, están prácticamente al borde, está más cerca de la zona de saturación. Por lo tanto, acá, en la caída de tensión, acá, entre colector y emisor, tiende a ser la BCE de saturación, ¿cierto? Entonces, y eso también sucede acá en el de abajo. BCE de saturación. Lo pongo en valor absoluto para evitar el tema de los signos. Entonces, esa tensión, entre comillas, es bastante baja. Entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense que sobre la carga, ¿qué se va a desarrollar? Y se va a desarrollar más BCC menos BCC y restándole 2 veces la tensión de saturación, ¿cierto? Porque suponiendo que los transistores son muy parecidos, son prácticamente igual y toda la cosa, ¿cierto? Tengo que restarle esas 2 caídas de tensión debido a los transistores. Suponiendo que esto tiende a 0, para que se entienda más el concepto, ¿qué vamos a tener en la carga? Y vamos a tener 2 veces BCC. O sea, se dobló la excursión de señal. Se dobló la excursión de señal. Entonces, acá está la magia del por qué se mejoró la excursión. La topología esta de en puente permite hacer esto. Vieron que con un solo amplificador no podemos lograr esto. Así que bueno, eso era lo que les quería comentar. Y así que bueno, prueben esto en el laboratorio, pruébenlo, se lo dejo como tarea para ustedes. Eso es todo, así que nos vemos. Casi que se me estaba olvidando un detalle importantísimo para todo esto. Eh, Como notarán, ahora en esta configuración en puente, a diferencia de las configuraciones normales del amplificador, nuestra carga queda flotando, no tiene ninguno de sus terminales referidos a masa. Entonces, ¿qué problema trae esto? Y que ahora vamos a tener que, para medir la tensión sobre la carga con el osciloscopio, vamos a tener que usar el modo diferencial, porque si no, al conectar la punta negativa del osciloscopio en cualquiera de estos extremos, me va a derivar ese extremo a masa y me jodió toda esta configuración. Y me puede pasar algo peor todavía. Me puedo mandar alguna macana con ese asunto. Esto también es algo a tener muy en cuenta cuando ustedes ensayan algún amplificador de algún equipo y esas cosas. Tienen que fijarse a ver si la etapa de salida es en configuración puente o no. O si la carga está referida a masa o no para conectar el osciloscopio, antes de conectar el osciloscopio. Tienen que revisar eso siempre. Así que acuérdense, si van a ensayar este amplificador en el laboratorio y quieren medir la tensión sobre la carga con el osciloscopio, tienen que usar el modo diferencial o puntas diferenciales. Acuérdense de eso, modo diferencial, siempre. De esa forma no van a tener ningún problema con el tema de las masas. Así que bueno, eso es lo que quería comentar. Nos vemos.